Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias a Éxito. Hoy nos acompaña Iván Marchant, vicepresidente de Comscore para Latinoamérica y una de las voces más influyentes en temas de datos, medios y marketing digital. Vamos a hablar con Iván sobre cómo los datos cuentan historias, cómo tomar mejores decisiones y también hacia dónde se dirigen y se mueven las audiencias. Así que quédense con nosotros, va a estar espectacular, se va a poner buenísimo y van a escuchar todo un podcast en español argentino y en español chileno. Bueno, bienvenido Iván, ¿cómo estás? Bien, Nico, súper bien. Justamente conversábamos al inicio de que después de tantos años que hemos estado en México ambos, tú Argentina, bueno, el extremo sur, ¿no? Argentina, Chile, tú 19 años, yo 18 años, así que tengamos un espacio de conversación, contando un poco las historias que nos han pasado, creo que es una oportunidad maravillosa, así que feliz. Muy bien, muy bien. Yo también muy agradecido de estar contigo hoy en esta conversación. Y claro, nosotros nos conocemos hace ya muchos años, pero probablemente la audiencia no sabe quién eres. Entonces, yo te voy a preguntar a ti, ¿quién es Iván Marchant? ¿Cómo llegaste a México? ¿Por qué llegaste a México? Cuéntanos un poquito tu historia. Súper, a ver, lo que el mundo no sabe. No, mira, a ver, viajemos en la historia. Voy a cumplir casi, los 50 me toca en septiembre, así que tengo casi medio siglo para contar. Trataré de hacerlo como más resumido en todo caso. Nací en Chile, Santiago. Una familia de campo, bien divertido. Mira, terminé en tecnología, medición digital, pero familia de campo, con gallinas, me tocaba sacar los huevos de las gallinas, caballos que se metían en la casa. De repente me despertaba un caballo, etcétera, ¿no? Así que una vida desconectada totalmente. Y bueno, en algún momento que decidí estudiar ingeniería, estudié la Católica de Chile, estuve en MBA y después la primera empresa me dijo que estuve trabajando en marketing, todavía ni siquiera digital, ¿no? No había ni digital. Después de 2 años me dijo, oye, vamos a abrir una oficina en Perú. Ya, abrimos en Perú, en Lima, ¿quieres ir? Vamos. Yo con 26 años no tenía problema. Y ahí empecé a entender un poquito las transmisiones satelitales, ¿no? Ni siquiera había fibra óptica. Ya al ratito salió la fibra óptica que había que conectar Buenos Aires, Santiago, Viña del Mar, Lima, Quito, Guayaquil y así hasta México, ¿no? Entonces el mundo cambiaba de las comunicaciones satelitales a las comunicaciones con fibra óptica. Y ahí empecé a entender que había algo que se llamaba Internet, cosa que en la universidad me tocó quizá unos terminales verdes todos horribles, ni siquiera se parecen a lo que hay ahora. Y había que poner tremendos, unos prompts enormes ahí para poder ver una foto, cosa que se demoraba un montón. Entonces emprendí un poquito más de Internet estando en marketing y después en algún momento, después que vamos a conversar más adelante de eso, que había una oportunidad en México. Okay, y ya empecé a trabajar allá en Perú, primero con una empresa que se llama Certifica, que inventaron ahí, mi actual jefe todavía, Alejandro Foss, inventó con un equipo ahí un sistema de medición para digital, ¿no? Incluso antes que existiera Google Analytics, que más o menos es como el estándar que todos conocen. Y me metí a trabajar allá en Perú, 2 años me dijeron, oye, en México hay que hacerlo. De nuevo dije, segundo cambio de país, ¿qué más da? ¿No? Capaz que vaya un año, medio año. Mira, ya llevo. ¿Ya estabas casado? No, todavía no. Me pidieron casarme, así que no, feliz. A mutuo acuerdo, obviamente. Y mi esposa de Perú, Susana. Y claro, me dijeron, nos venimos para acá, nos casamos, venimos para acá a México a lanzar Certifica 1 año. Y después llegó la compra de Certifica por Comscore. Y estamos hablando ya de 16 años como Comscore, para que tengas una idea, así ha pasado el tiempo. Así que ha sido una historia desde campo, digamos, a pasar de trabajar capital de Chile, capital de Perú y la capital, una de las más grandes de Latinoamérica, en México, donde aquí nos encontramos. Yo te voy a volver atrás en el tiempo igual. Dale. Y te voy a preguntar si cuando tenías vacas y gallinas las contabas, o contabas los huevos, porque en realidad mi duda y lo que quiero preguntarte es cómo fue tu primer acercamiento con todo el tema de la data. ¿No? ¿Dónde nació ese amor, si es que te gusta? ¿No? Imagino que sí, después de tantos años, pero ¿de dónde surgió tu interés por la data, por la analítica?
Sí, sabes que nació un poco forzado, ¿ah? No fue amor natural, ¿ya? Fue un poco forzado. ¿Por qué fue forzado? En ese lapso que pasó entre cambiarme de empresa, bueno, de país, de Chile a Perú, se me acabó la chamba en Perú. Entonces, y ahí después empecé a certificar. Pero hubo un lapso en que con mi esposa hicimos un negocio, mira. Y el negocio era un tipo Bill-A-Bear, digamos, pero región 4, hecho en Latinoamérica. Nos fue bastante bien. Pero como ya estaba empezando la dinámica digital, hicimos una página web. Invertimos en la página web y todo, carísimo en ese tiempo, ni se compara ahora con lo fácil que es. Ahí sí sufríamos. Y después dijo, ¿y esto cómo sé si valió la pena la inversión? Entonces empecé a investigar ahí, justamente, y encontré Google Analytics, Urkin creo que se llamaba en ese tiempo, para que veas. Y hay que instalar esta cosa, ¿cuánto costaba? Creo que todavía era gratis, no sé, o algo muy barato. Lo instalé yo mismo, ¿ya? Y empecé a ver que llegaba una visita, me emocionaba, una visita marcaba, otra visita marcaba. Entonces, en ese tiempo había un tema que inventamos de adopción de osos de peluche, ¿no? Así era un poco el business. Y empezó a ir súper bien, ¿eh? Súper bien. Entonces había una correlación entre visitas bastante bonita de páginas web con lo que pasaba el fin de semana en las plazas, comerciales, los malls, con las visitas y incrementaba, pero hoy era solamente desktop, no había móvil, imagínate, era otro mundo. Y cuando encontré ese sabor de que a mi negocio propio, a nuestro negocio con mi esposa, en ese tiempo novia, tenía ese tipo de relación, dije, esto tiene bastante donde aprender. Tú comenté, leí lo que podía, etcétera, y aprendí por mí mismo. En la universidad habré tenido clases de internet, lo más básico, quizá último semestre, casi nada. Entonces todo lo que aprendí de digital y medición fue un poco on the road, ¿no? En el camino. Sí, somos una generación que básicamente fue a la universidad a estudiar cosas que para lo que trabajábamos lo aprendíamos afuera. Exacto, y así fue. Entonces, al fin y al cabo, aprendí mucho. La universidad siempre da la base, ¿no? Y quizás de las cosas que deberíamos ver es que hay muchas cosas que aprendí trabajando y no le enseñan en la universidad, pero sí te da la base. Pero en el tema de medición digital, encontrar KPIs, encontrar, no sé, métricas que se ajustan al negocio, partí con un negocio propio. Y a palos también, invirtiendo, perdiendo, etcétera, y ganando experiencia. Y después, justamente de eso, ya después recontacté a Alejandro, justamente me dijo que había una posición en Perú para Country Manager de Certifica. Y dije, esto ya lo sé. En ese momento era certifica.com, porque había que decir el .com. Claro, sí, si claro, no era digital. No era digital, ¿no? Entonces, así que así partió. .com. Ok, perfecto. ¿Y cuándo cambió todo? ¿Cuando viniste a México o cuando Comscore compró Certifica? O si hubo algún factor externo, quizás probablemente también la salida de Google Analytics. O sea, ¿en qué momento crees tú que cambió todo este mundo de la analítica y empezó a explotar y a despegar? Inicialmente, me acuerdo, incluso contigo, cuando estábamos en los primeros pininos de IAB, era una asociación chica con menos de 100 asociados, ¿no? Creo que la explosión fue cuando en marketing digital superó, yo creo que al menos un 25% del total de inversión publicitaria. Ahí ya todos querían aprender más, saber más, y lo que nosotros parecíamos monjes locos hablando de esta cosa en todos lados, dando clases, conferencias, conversando que por qué había que medir, por qué había que hacer search, porque el amigo Pavel, que nos acordamos también, hablaba de mobile, es lo que viene, ¿no? Etcétera. Cada loco con su tema, ¿no? Y a lo que es hoy, creo que se fundó una base bastante importante. Cuando ya fue un cuarto del total de inversión total, creo que digital ya salió de un poco de esas catacumbas escondidas y creo que ya se hizo algo que para nosotros ya es normal. Es maravilloso. Se viene el IAB Conecta, como tú sabes, que hablamos de eso también antes de partir, que ahora son 2.000 personas, 3.000 personas. En ese momento éramos 10 gatos conversando cómo hacíamos para que esta cosa funcione. Ese fue el cambio más grande y para mí en particular de carrera, claro, de ir a una medición solamente censal, que era el modelo tipo Google Analytics, Certifica.com, etcétera, a un modelo también de panel, de muestra, entendimiento de las personas como lo hacen, no persona, no como device. Creo que para mí también tuve que reaprender. Y
cada vez, entre más viejo, cuesta más aprender. O sea, nos cuesta movernos. Y en ese momento, claro, tenía 32, si no me equivoco, cuando llegó el tema de la adquisición de Comscore a Certifica. Y ha sido un constante cambio, aprendizaje. Pero para mí, a nivel de carrera, creo que los mejores de los dos mundos en un solo lugar, para mi punto de vista y de aprendizaje, maravilloso. Correcto, correcto. Cuéntanos un poquito más allá de Comscore, ¿no? ¿Qué es la medición de audiencias? ¿Qué es el uso de data? ¿Qué es la analítica? Para quienes nos están viendo y no tienen mucha idea de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué cosas contamos? ¿Qué cosas medimos? ¿Qué cosas hacemos? Técnicamente uno puede medir todo. Sabemos que uno puede ir en el auto, medir velocidad, no sé, puedes contar cuántos árboles pasas, puedes ver cuántos helados te comes, las calorías. Ahora con los wearables, con estos relojitos, sabemos los pasos, sabemos tantas cosas. Ahora, todo eso es medible. Ahora, creo que la pregunta hacia atrás es, ¿para qué lo mido y por qué lo quiero medir? ¿No? Y de ahí viene, cuando hablamos de medición de audiencias, que es lo que hace Comscore, es entender cómo las personas, como tú, como yo, como los que estamos acá, usamos Internet o usamos medios offline, o cómo se pasan de un lado a otro, ¿no? Digital, offline. Y cuando entendemos eso, podemos ayudar a las marcas para decir, mi audiencia está acá y aquí quiero meter publicidad, y aquí lo quiero conectar con Search, le quiero mandar mensajes por SMS, le quiero mandar un WhatsApp, le quiero hacer redes sociales, quiero que vean un video, quiero que vean algo en vía pública, no sé. Entonces, al fin y al cabo, si somos capaces de entender dónde la gente consume tiempo con sus intereses en los medios, somos capaces de involucrarlos en ese proceso para meter publicidad. Correcto, correcto. Y eso me lleva a una pregunta, o sea, porque antes no teníamos internet, no teníamos la data, no teníamos esta medición de audiencias, se hacía todo a ciegas. ¿Cómo vendían las marcas antes? Sí, bueno, la medición de audiencias existe desde los medios, ¿eh? O sea, técnicamente televisión tiene medición de audiencia y radio tiene medición de audiencia. Los periódicos han tenido y tienen mediciones de audiencia, print, revistas. Entonces, distintas marcas, los amigos de Nielsen, Ibope Televisión, Kantar, INREN Radio en este país, en otros países también. Los amigos en su momento EGM para medios, digamos, impresos y también para vía pública en algunos momentos. Comscore en medición digital en Latinoamérica. Pero ahí va, ¿cuál sería la diferencia entonces entre la medición de los medios tradicionales, históricamente hablando, y la aparición de la medición digital? ¿Qué cambia? Sí, en espíritu tiene que ser igual porque mide personas y las personas seguimos teniendo 24 horas, seguimos comiendo, trabajando, consumiendo. Lo que cambia es la capacidad digital, que es lo bonito, que a mí me encantó cuando me vendieron el postre de Comscore, sí. ¿No? Que Comscore se parece mucho más a lo que hace medición de televisión, ¿no? Audiencia y todo, la medición censal. Y eso que es lo que hace Google Analytics, lo que hacía Certifica.com, de medir en forma total todo lo que pasa en el sitio web, en la aplicación, lo que pasa en CTV, etcétera, minuto por minuto, página por página. Claro, porque antes digamos que la medición del medio tradicional requería tener una muestra de la audiencia, exacto, que era un porcentaje que podía ser lo más cercano a la realidad posible, y en digital finalmente estás midiendo sobre el 100% del universo. El 100% del universo, del medio medido o del sitio web medido, la aplicación medida. Claro, las dos cosas son muy complementarias y eso es lo bonito, ¿eh? Porque la medición de panel, como bien dices tú, que está la medición de los medios off y tiene esta medición on también, de basado en muestra, permite comparar competencia. O sea, A con B, con proyección estadística y todo, ¿no? Pero lo censal te permite hacer optimizaciones. Los que están acá terminan muchas veces haciendo en digital e-commerce, no sé, transacciones, inscripción de formularios, y eso se puede medir paso a paso y lo puedes optimizar. Y lo que decíamos antes, y aquí se conecta, ¿no? Cuando ya tienes los datos y lo bonito lo pasas a optimizar, a revisar los datos, sacar conclusiones y sacar ideas. Voy a cambiar esto, le quito un paso, le pongo un paso más, voy a cambiar las fotos, hacer pruebas, A/B testing le llaman, ¿no? Pruebas para que tenga más conversiones al final y ahí pasar de la data a la acción creo que es lo más bonito que he visto. Buenísimo. Mira, te voy a hacer una pregunta, Iván, para que puedas imaginarte y volvemos un poquito más. Si mañana fueras el CMO de una marca nueva
que absolutamente nadie conoce, ¿no? ¿Cómo harías para construir tu audiencia? Buena pregunta, ¿eh? Y de hecho, es un desafío que es real para mucha gente. Muchas veces la gente piensa que hay que partir al revés. Buscar, no sé, gastar un montón de dinero en pautas, etcétera, y con eso a ver quién cae, ¿no? Yo creo que el proceso recomendado, que me recomendaría a mí mismo en este caso, en lo que creo, es trato de investigar a quién le voy a servir con mi servicio, mi producto que tengo, ¿no? A qué audiencia tengo. Entender si son jóvenes, son niños, son mujeres, qué edades. No típico solamente que nos quedamos en las campañas de hombres, mujeres 25-35, ¿no? Que es el típico... A veces. El target, a veces más, claro. Puedes tener multitarget, no sé, quizás por un lado le puedes comunicar a gente, no sé, que sea dueña de casa y otro lado también a estudiantes, no sé, según eso. Entonces primero definir bien la audiencia y a mí me encanta, y he aprendido, también te contaba eso al principio, ¿no? He aprendido un poco a meterme más en investigación. O sea, no solamente mirar el pasado, sino también ayudarme en la investigación para entender qué va a pasar adelante, y tanto investigación cualitativa, preguntando a expertos, ¿no? Y cuantitativa, preguntando a los potenciales clientes. Y creo que la investigación nos debería dar el paso para decir, oye, si tu audiencia que tú esperas que compre el producto es de este tipo, vamos a preguntar a ellos, oye, o mirarlos, observarlos también, ¿eh? O preguntarles qué consumen, qué medios consumen, qué les gusta, qué hacen en el día a día, en qué creen, en qué no creen, qué aman, qué odian. Y según eso me da espacios de comunicación para crear la audiencia. Ahora, ¿cómo se crean audiencias? La pauta es una, ¿okay? Invitar, redes sociales, etcétera. Los programas de lealtad es otra. También puedes crear programas de lealtad con algún tipo de beneficio. Siempre tiene que haber un trade-off, ¿no? Yo te pido tus datos, por ejemplo, inscríbete en esto, pero yo tengo como empresa darte un beneficio, un descuento, un regalo. Si te pregunto cuántos perros tienes, algo tengo que hacer con la información de los perros que tienes, ¿no? No te pregunto por los perros así por así. Si te pregunto por tu cumpleaños, yo esperaría que algo tengo que hacer para saludarte tu cumpleaños. ¿Cuántas empresas preguntan todo, pero después no hacen nada? Y ahí creo que hay un desafío enorme para todos, ¿eh? ¿Qué hacer y cómo activar los datos? Y preguntar solamente lo que sirva, ¿no? Entonces creo que lo primero, entender bien la audiencia, entender cómo tu producto conecta con esa audiencia y investigarla y ver dónde hay opciones para conectar con ellos. Con eso trataría de ir creciéndolo poco a poco. Hay empresas que son grandes y lo pueden hacer a gran escala y hay pymes. Tú tienes también una pyme, yo tengo también una pyme. Mi pyme es de Airbnb, ¿no? Entonces tengo casas en Airbnb, entonces con mi esposa, acá en México, en Cuautla, cuando quieran, ¿eh? Así, oferta, ¿eh? Entonces, esas casas de Airbnb también tengo que crear audiencia, y he creado, y no tienen la audiencia de las empresas que hemos trabajado toda la vida, enormes, gigantes, globales, sino voy creciendo un poquito. ¿Y sabes cómo lo hago para una pyme? Para contar también la experiencia no solamente corporativa. Oye, recomiéndame con un amigo. Oye, te doy un porcentaje de descuento. Oye, ayúdame, tú preséntame a alguien y a ti te voy a acumular tanto porcentaje de descuento para la siguiente, noches adicionales, etcétera. Creando buenas experiencias también, para que esa persona me ayude del boca en boca a otro. Entonces, lo mismo que aplica a nivel corporativo, lo puedes hacer a escala también a nivel de pyme. Así que ahí tratamos de aplicar para ver que no estábamos tan equivocados en lo que profesamos. Sí, ¿no? Que al final del día el dato tiene que servir para algo, ¿no? Para poder plantear un objetivo, un KPI, como le decimos ahora. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa? ¿Qué es un KPI o un objetivo de audiencia o de datos? ¿Cómo lo aplicarías a una empresa también, de nuevo, de cualquier tamaño, para que podamos aprender cómo es este proceso de entender, quizás yo lo sé un poquito más profundo, ¿no? Cómo capturar, cómo calificar, cómo analizar y cómo utilizar esos datos, ¿no? Sí, la primera recomendación, tanto empresa grande, mediana y pequeña, que cuando estamos buscando estos indicadores de performance que sean los precisos, los clave, ¿no? El KPI. Creo que ahí lo más importante es qué te mueve el negocio y qué te permite hacer negocio, ¿eh? Creo que si nos ponemos, piensa que vamos en el auto, ¿eh? Es un ejemplo que le doy cuando hago clases de esto. Hay un montón, en tu panel de control hay un montón de datos. Generalmente el que más le hacemos caso es la velocidad, algunos, ¿no? No correcto. Al de la gasolina también, si te pone amarillo es un súper buen indicador que hay que preocuparse, ¿no? O se pone rojo o se acaba, ¿no? Pero muchas cosas al resto no le hacemos mucho caso, ¿no?
Pues imagínate que pudiera haber un montón de indicadores adicionales. Por ejemplo, la temperatura de la rueda posterior izquierda en ese momento. Quizás es un dato simpático, pero no es muy accionable. No puedes hacer mucho si la temperatura cambia, a menos que se vaya a 1000 grados y explote, ¿no? Creo que ahí sería. Pero para nosotros no. Ajá. Pero para un auto de Fórmula 1 sí. Puede ser, que claro. mantienen justamente las temperaturas de Eso. cada uno de las. Y lo tiene que estar estudiando. Claro, exactamente. Y ahí habla que también las métricas tienen que ser distintas para distintos tipos de negocios. Correcto. Entonces, y ahí habla justamente de que nuestra misión es tratar de saber cuáles son los datos claves para lo que me está moviendo el negocio en el momento. Quizás para mí, en los Airbnb, podría ser el tema de cuántas visitas tengo al perfil de Airbnb y cuánta gente está llegando, cuántos de los que preguntan, cuántos, digamos, terminan reservando, de las casas cuál está funcionando mejor. Y aquí voy más atrás, de las campañas que estoy haciendo, campañas que son orgánicas, que invito casi uno a uno, campañas de publicidad, cuáles funcionan. Entonces, cosas que mueven el negocio. Ahora, si me encuentran, dale. No, y entonces tratar de descartar también todos aquellos datos que en realidad no sirven para nada o incluso pueden molestar. Yo me acuerdo ahora, voy haciendo memoria de cuando hacíamos temas de Google Analytics y claro, era tanta la cantidad de datos que uno podía ver que uno se engolosinaba y quería ver todo. Y realmente no servía para nada, ¿no? O sea, la mayoría de los datos, o sea, creo que hay un problema de excesos de datos hoy, ¿no? sí. En muchas compañías, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Hay exceso de datos. La facilidad es otra, porque antes quizá era muy difícil tener el soporte de una agencia, quizás, o tú mismo poner los códigos de medición o tener empresas que te den datos. Ahora es recontra fácil. El storage de guardar los datos también antes era caro, los discos duros eran caros, ahora hay cositas de este tamaño que enteras. Entonces, y ahí vienen los grandes datos, Big Data, ¿no? Que la velocidad de los datos, la variabilidad de los datos, digamos, son tantos que si te preocupas de juntarlos todos, terminas más tiempo pensando dónde los guardo y qué hago con ellos, que realmente tomar acción con los datos que sean clave. Por eso después viene el tema del KPI, porque al fin y al cabo tienes que definir tu tablero de control o tus números clave que hacen que tu negocio vaya hacia arriba o que te dé los avisos cuando el negocio tiende hacia abajo y puedes hacer cambios. Al fin y al cabo, el dato por sí solo, que creo que es el tema, no sirve. Sirve la acción del dato. Y si tú lo viste en ese momento con Google Analytics, que tiene cientos de reportes, correcto, la gente se ahoga un montón en la cantidad de datos que tiene y más no se preocupa mucho en la analítica, que sería como el siguiente nivel. Data es una cosa, analítica, analizar los datos, buscar aprendizaje de los datos. Este dato me está tratando de decir algo. Y la pregunta típica, ¿no? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si cambio esta cosa? ¿Qué pasa si hago una promoción distinta? ¿Qué pasa si cambio mi página? ¿Qué pasa si elimino esta oferta? ¿Saco este producto? Y eso responderlo con pruebas, etcétera. Yo creo que es el proceso que deberíamos estar haciendo más que solamente acumular. ¿Y tú crees que las marcas prueban o en realidad son medio reacias a temas de probar? ¿Cómo lo ves en general? Hay marcas que se atreven a hacer cosas tanto en creatividad, tanto en ideas y quizá incluso ponen normas a nivel de industria, ¿no? Hay otras, quizás las que son más difíciles, a veces me sorprende si van las familiares, quizás tenemos tan acostumbrados a manejar las cosas que han funcionado el negocio 100 años, ¿para qué les voy a mover, no? Pero a veces en las discusiones que uno tiene, quizás tú también has tenido esas discusiones con clientes y te dicen, pero si ya gano dinero con esto, ¿para qué le muevo? ¿No? Entonces, el proceso del ¿qué pasa si? Y quizá llega la generación del joven, que está ahí, el hijo, el nieto, dice, tratemos de hacer algo, creo una fuerza nueva, creo que ahí están las opciones. Pero generalmente los corp, quizás empujados un poco por sus fuentes internacionales, dicen, hay que hacer cambios, hay que meter más en esto, hay que meter IA, etcétera, hay que hacer tal cosa. Quizás nos mueven un poco de esa inacción. Pero típicamente es siempre más difícil un poco a las empresas familiares de moverlas. Correcto. Está bien. Y hoy sabemos que hay muchísimas formas de medir realmente entre herramientas y metodologías incluso, ¿no? Pero me gustaría preguntarte cuál es esa verdad incómoda sobre las métricas en la publicidad en específico que nadie quiere hablar en voz alta. Sí, creo que hay varias. Así. Puede haber varias, ¿no? Sí, hay varias, pero la más típica que seguimos escuchando
las discusiones gigantes sobre cómo te fue la campaña y que se diga que el único indicador importante fue el CTR. O sea, y tuvo un excelente, cuando vemos los casos, te tocó ver EFI y cosas, en vez de preguntarse muchas veces si la campaña era, por ejemplo, de generación de mover el awareness en la mente de la gente, no lo puedes medir con una tasa de clic. Claro. Entonces, mediciones que no tienen sentido con respecto a la problemática que había o el objetivo que había. Creo que ese es lo más incómodo y gente se siente feliz con un indicador que realmente no le mueve la problemática. Sí, yo creo que ahí también debe haber, y estoy imaginando, con conocimiento de causa, que muchas veces cuando no se cumplen los objetivos que se están poniendo, lo que se hace después es crear nuevos objetivos en función de los resultados que obtuviste. Claro. ¿No? Tratar de volver a contar una historia porque salió de una manera que quizás no era la que esperabas. Todos cuidan su chamba, creo que es normal, ¿eh? Quizás es humano, ¿no? Cuidarse la vida, Correcto. ¿no? La agencia, el medio. Lo divertido cuando, no ha pasado un montón de veces, creo que a ti también, cuando todos se echan la culpa de que esto no funcionó, no, pero la agencia lo hizo mal, por tal cosa, la planificación está mal, el medio es una porquería, el objetivo era malo, tu producto, señor anunciante, es una porquería, tu precio está mal puesto. Echarse la culpa es muy fácil, ¿eh? Pero darse el paso, ir 2 pasos atrás y revisar, oye, ¿qué hicimos mal? Como proceso pre-campaña. Correcto. O post-campaña, como lo queremos ver. Post-campaña, terminar una campaña que hicimos mal, queremos que aprender para la siguiente, creo que son los mea culpa que a veces nos falta como en este tridente anunciante medio agencia para sacar aprendizaje. El aprendizaje también es dato y también debería ser accionable, pero muchas veces creo que el post-buy no se ejecuta. No se ejecuta bien, o no se ejecuta O no bien, se hace. ¿no? Y habiendo, en este caso, como mencioné, no 3 partes, ¿sí? Tienes la marca, tienes el medio, tienes la agencia. Ajá. Convengamos en que todos son en parte dueños de los datos, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo crees que tienen que estar estas responsabilidades sobre cómo se capturan, cómo se analizan y cómo se toman las decisiones? ¿Cómo ves la santísima trinidad del marketing, cómo se toman esas decisiones? Lo peor que he visto, y quizá entiendo un poco los miedos, pero lo peor que puede pasar es que cada uno esconda los datos y solamente esté midiendo como de su reja hacia adentro, ¿no? Y eso no permite que los 3 trabajen como esa santísima trinidad, como tú estás diciendo. Y eso es duro, porque no va a permitir ni que ninguno de los 3 funcionen como para que sume más de 4, ¿no? En este caso, lo peor que puede pasar es que yo mido solamente cuando está en el medio, yo te entregué, aquí están mis impresiones, mi creatividad, yo hice un pretest y aquí me decía que mi creatividad era impresionante y muchas veces el anunciante dice, no te puedo dar acceso a mis datos de venta. Entonces, todos están como tuertos, ¿no? Con un ojo tapado. Entonces, cuando realmente existe la capacidad de las 3 partes de compartirse los datos con los NDA necesarios, con la responsabilidad necesaria, con la privacidad necesaria, para mejorar los resultados entre los 3, sería mucho más fácil el mundo. Es complejo porque quizás las directivas dicen no compartir nada, yo tengo un partner medio, pero el otro partner medio no lo puedo presentar porque este trabaja con la competencia. Es difícil, pero para que las cosas fluyeran tendrían que manejar los mismos datos todos. No es fácil, pero creo que funcionaría mejor. Bien. No sé si en realidad hicimos ya la pregunta que venía, porque era cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas o sus agencias o los medios a la hora de medir. Sí, primero creo que lo más típico, objetivos son muy mal planteados. Objetivos mal planteados. ¿Cómo se plantea un objetivo de manera correcta? Sí, deberíamos seguir un poco, yo le llamo el SMART, pero el CH te lo explico al final, pero SMART viene como de específico, o sea, una sola cosa. A veces quiero mover la marca y generar una tasa de clic gigante y quiero, como niño, ¿no? Entonces deberíamos enfocarnos a un solo tema específico, aumentar ventas en un porcentaje X, ya, ok, una sola cosa. Medible, si no es medible es bien difícil. Yo justamente estoy haciendo clases Lopea ahora y me decían que un objetivo típico, digamos, que en Año Nuevo dijeron, bajar de peso. Ok, pero técnicamente la gente que dice bajar de peso
técnicamente va al baño y baja de peso, ¿no? Ya lo lograste inmediato, ¿no? Entonces, debería ser un poco más desafiante. Por ejemplo, no sé, quiero bajar 5 kilos de aquí a 3 meses, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces, tiene que ser medible. O un porcentaje numérico absoluto o un porcentaje. Digamos, también pensado, tiene que ser alcanzable, ¿no? O sea, que no es una meta que tenga que la puedas lograr. A la gente que estamos, yo estoy comercial, tú también has sido comercial mucho tiempo. Si me dan una meta que no vas a hacer, es sumamente desmotivante para ti, para tu equipo, y sabes que no van a ganar las variables. Correcto. Y también para gente de producción que le pidan cuotas de producción que después no se van a poder vender. Y eso implica también, de nuevo, el tema de investigación, Nico. Por ejemplo, ¿el mercado puede asumir todas las unidades que está generando la producción? ¿O lo vas a poder exportar? ¿Tienes eso? ¿La visión la tienes? No porque produces más vas a vender más. El mercado tiene que ser capaz de aceptarlas, ¿no? Realista también por las capacidades de la empresa y digamos, si el mercado, como digo, también lo puede adquirir. Limitado en el tiempo, o sea, en los próximos 3 meses, quarter, half, en el año o 5 años, ¿okay? Que tenga sentido también. Y el CH, que diga el challenge, porque también nos pagan por tratar de hacer las cosas mejores que el promedio, ¿no? Al menos. Entonces, si creces como el promedio, entonces ahí creo que estás en el desafío mínimo. Entonces, quizás tu challenge va a ser crecer 2 puntos arriba del promedio, 3 puntos arriba del promedio de mercado, 5 puntos. Si una marca nueva, el crecimiento va a ser más grande. Entonces, no quedemos solamente una nueva unidad de negocio. Exacto. O sea, puede haber muchas formas de poder generar un desafío que permita encontrar otras vías de crecimiento. Y cuando haces eso, creo que el objetivo tiene bien planteado. Queremos crecer en awareness. Perfecto, creces medio punto y ya lo hiciste. Entonces, cuando está más planteado el objetivo, todo lo que hace después puede ser a medias. Entonces creo que es el principal error que cometemos. Y después, otros errores que puedo hacer, ya el segundo es generalizar los targets. También, como decimos nosotros, hombres, mujeres, 25, 45 años, a veces más. Ese es el target típico. Sí, básicamente son 100 millones de personas. Claro. Además. Claro. ¿No? Y nosotros podemos tenemos edades similares. Y quizá a ti te gusta el dulce, quizá a mí no. Te gusta el café con azúcar, quizá a mí me gusta el té. No tenemos por qué ser iguales y nos casillan a fuerza en algunos segmentos y no es así. Entonces, y es un tema de falta de conocimiento del target. Las empresas deberían conocer bien el target, como dije hace un rato, qué te gusta, qué comen, qué te gusta el sushi, no le gusta, católico, apostólico, romano, judío. Todo, entre más conozcas, mejor vas a poder contarle una historia para conocerlo mejor e involucrar con tu producto en su día a día. Creo que por ahí va el tema. Iván, ¿cómo ves hoy la digitalización de los medios tradicionales? ¿Crees que son competitivos? ¿Cómo se están adaptando a todo este mundo nuevo? Mira, excelente pregunta, Nico, porque nos ha tocado vivirlo en carne propia la irrupción de nuevas plataformas, ¿no? Redes sociales, YouTube, no sé, periódicos solamente digitales, nacimiento de nuevos medios y muerte de medios también, o sea, tanto digitales también como offline, ¿no? ¿Cuál es el desafío? O sea, y nosotros que ya estamos somos como dinosaurios digitales, ya como que estamos un poco casi más cerca de la jubilación, ¿no? Pero no, si todavía la cantidad de gente joven que está metida en la industria es bonito, digamos, pero el mundo ha cambiado mucho. Entonces, si nos quedamos pensemos un poco como una radio tradicional. Si he hecho negocios como toda la vida de alguna forma, toda la vida lo he hecho de una forma y he ganado dinero, ¿por qué hay que cambiarme, no? ¿Para qué me muevo? ¿Por qué me meto en digital esa cosa rara? Entonces, he visto medios que han perdido sus facturaciones de tradicional un montón porque hay una máxima que es básica, que es las marcas siguen las audiencias. ¿Okay? Las marcas siguen las audiencias y las quieren seguir por todos lados. Entonces, si el share de tiempo, el porcentaje del tiempo se va más a digital, ¿por qué una marca le va a seguir apostando todo su dinero offline? ¿No? Entonces tiene sentido que hagan un split. No estoy diciendo en ningún momento que offline no exista. Yo creo que tiene que haber una común unión, ¿no? Pero sí, las marcas con investigación, con tendencia, entienden que, mira, las nuevas generaciones leen el periódico o se informan más quizás por medio digital o por redes sociales o lo que le comenta un amigo o por por una persona que ya toma un micrófono y se graba en video y ese es su nuevo
Lores de Mola, ¿no? O sea, puede ser cualquiera. Entonces, el mundo ha cambiado y si no te adaptas a ese cambio, ya no es solamente un tema de distribución de contenidos por digital, sino que técnicamente hay que ser válido, un ente válido para la persona que te va a escuchar o te va a ver. El Estado de México, en particular, respecto al Estado, digamos, como lo vemos en el landscape, ¿no? En cuanto a la migración de los medios hacia digital, creo que hay muy buenos casos mexicanos, súper buenos casos. Te puedo contar uno de cómo le ha costado, por ejemplo, a Televisa a moverlo hacia su mundo de streaming. Claro. Y partió con un Blim y terminó con un ViX. Y con ViX sí le funcionó bastante bien. Con transmisión del fútbol a nivel LATAM para los partidos del Mundial, etcétera. Y sigue creando cosas por ese estilo y creo que ahí le encontró el camino. ¿Okay? Y ya es un competidor, digamos, en base a pauta o base pagado que tiene su espacio. ¿Okay? ¿A qué voy? No todo puede ser el más grande siempre. Yo creo que para todos hay segmentos e intereses que pueden estar, digamos, repartidos. Otro caso bonito acá, claro, creo que también con la transmisión de las Olimpiadas, por ejemplo, que ha hecho, creo que también lo ha hecho bien. Entonces, hay espacio, digamos, de estos medios que se han transformado buscado en digital un vehículo. ¿Okay? Los periódicos, vamos uno por uno. Los periódicos creo que lo han tenido bastante difícil. Muy difícil. Entonces, los que tienen un negocio solamente de periódico, que se ha negado a buscar sus audiencias en digital, yo me digo, ¿qué van a hacer de ellos quizás cuando los jóvenes quizás ya no les interesa tanto comprarles papel? Cada vez vemos más distribución digital, y está perfecto, porque el contenido lo tienen, ¿no? Ahora lo entrega en papel, en piedra, en no sé, paloma mensajera o en digital, es la forma de transmisión. ¿Okay? Pero técnicamente, ¿dónde lo prefiere leer la gente? Entonces, hay muchos que ya se migraron, incluso ya tienen versiones tanto de revistas como periódicos solamente digitales. Y está perfecto, ya tenían un contenido, tienen una marca, antes lo entregamos acá, yo lo entrego allá. Y, por ejemplo, ahí tengo los amigos de Condé Nast, por ejemplo. Correcto. Condé Nast ya muchas cosas lo migraron solamente a digital y entendieron las marcas que podían invertir en lujo, por ejemplo, con ellos por alguien que te iba a leer en el iPad o donde sea, ¿no? Radios, y tenemos otro mundo aparte. ¿Cuánto sufrieron las radios cuando llegó la pandemia? Porque gran parte del consumo de radio se da en el auto, ¿no? Manejando, en el tránsito lleno, que nos demoramos llegar a punto acá un montón. Entonces, imagínate en pandemia, vía pública y radio sufrieron un montón. Entonces, algunos no se habían digitalizado totalmente para entregar en streaming, etcétera, y otros sí. Entonces, y también considerar que la realidad de Ciudad de México, más tecnológica, etcétera, versus los restos de los estados fuera de Ciudad de México. Entonces, quizás fuera todavía radio pega mucho y un porcentaje importante en la localidad, pero cada vez vemos que la gente puede escuchar más radio en el streaming. La competencia de los Spotify, Amazon Prime, digamos, Music, etcétera, creo que también son desafíos que antes tenían acostumbrados a competir entre familias y ahora son competencias que son globales. Entonces, radio, revistas, vía pública, o sea, bueno, tú sabes más de vía pública que yo, pero hay también la distribución de contenidos vía internet para los grandes, digamos, posiciones de vía pública también ya borraron la frontera entre el cartel fijo y algo que también puede ser manejado desde tu computador de una agencia. Entonces, creo que la coexistencia de los medios, donde digital se transforma como quizás un nexo para los que hacen streaming de televisión, los que hacen streaming de audio, video, radio, para vía pública, para revistas, etcétera, ya quizás más que lo vean como competencia, lo deberían tomar como, o ya lo toman como algo que es del día a día y me ayuda a conectar con la gente, especialmente los más jóvenes que quizás nos ven a nosotros agarrando un papel y dicen, ¿para qué es eso? Entonces, no puedo declarar ni pensar la puerta de algún medio, que quizás era una pregunta que tenías en mente, no puedo pensar en eso, porque vemos 20 años de coexistencia de los medios, tanto digital como papel, digital, radio, etcétera, y hay gente todavía, las generaciones van pasando, iremos los hijos de nuestros hijos, etcétera. Sí. Quizás qué pasa adelante, no tengo la bola de cristal para decirte qué va a pasar, pero te digo que lo importante es tener contenido de calidad, una audiencia que le interese, y la transmisión ya veremos por dónde la hago. Sí, yo creo que no hay una muerte de un medio
tradicional, sino una transformación, ¿no? Que en algunos casos, en algunas empresas ha llegado antes, en otras ha llegado más tarde, en otras está empezando a suceder. Claro. Y creo que para mí parte de lo que dices, y mencionabas mucho empresas familiares, sobre todo en el ámbito de los medios aquí en México, ¿no? Pero me parece que algo interesante es entender qué es lo que sabes hacer. ¿Qué es lo que sabes hacer bien? Para que eres bueno, ¿no? claro. ¿Para qué eres bueno? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, cuando sabes en qué eres bueno, puedes literalmente cambiar muchos aspectos de tu propio negocio y va a funcionar igual. Exacto. ¿No? Lo puedes transformar. Exacto. Si eres bueno creando contenido, puedes crear contenido. Ahora, ¿cómo se distribuye? Da lo mismo. Incluso es mejor ahora porque puedes tener ayuda, te puede ayudar inteligencia artificial para adornarlo, para crear los videos, etcétera. Pues te ayuda mucho en el copy, para escribirlo bien, lo puedes traducir rápidamente a inglés, a otros idiomas. Imagínate cosas que nosotros no teníamos ni la más mínima idea hace 20 años. No, y mencionabas antes un caso como el de Televisa. A mí me encanta hablar del caso de Televisa en general, pero no desde la óptica de cómo ellos lo cuentan, sino de cómo lo fui entendiendo yo a través de los años, y nos ha tocado, creo que juntos incluso, ir a capacitarlos muchísimas veces en los últimos 15 o 20 años, ¿no? Y me acuerdo que en los inicios de todo esto de marketing digital era como que trataban de copiar o de hacer su propia versión de todo lo que estaba de moda, diciendo, no, nosotros somos Televisa, somos los número uno, entonces va a salir bien, y termina siendo un desastre donde N cantidad de empresas, ojo, no solamente con Televisa, también con los bancos, haciendo sus bancos digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que creo que en algún momento, en el caso de Televisa, entendieron para qué son buenos, ¿no? ¿Qué es lo que saben hacer? ¿Qué es lo que sabe hacer una empresa como Televisa? Crear contenido. La empresa que más contenido en español crea en todo el mundo. ¿No? Cuando sabes en qué eres bueno, luego no necesitas empezar a copiar a nadie. Puedes empezar a crear tus propios modelos de negocio y vas a ver que más grandes, más pequeños, antes, después, empiezan a funcionar como un ViX, como la Casa de los Famosos, etcétera, 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 ¿no? Te digo, por nombrar uno de los casos, pero me parece que va a nivel de entretenimiento o empresas de contenidos, como mencionabas antes, va a nivel de la banca, con la banca digital, con todas las fintech, cómo se van transformando, va también a nivel de consumo, va a través, también a partir de o a través de los retailers, donde ha cambiado mucho, ¿no? Decíamos, hace cuántos años decíamos, no, es que el comercio físico va a morir, ¿sí? Y va a ser todo e-commerce, y ya nos dimos cuenta que no, que hay una convivencia, que a la gente le gusta comprar en línea, pero también le gusta ir al supermercado, ¿no? Y ahí también tengo una pregunta, ¿no? ¿Cómo, cuando sales de la parte digital, cómo empiezas a medir toda la parte física? No importa si me lo respondes como Comscore o desde tu conocimiento como experto en métricas. ¿Cómo se mide la parte física en conjunto con el mundo digital? ¿No? Sí. Lo bonito es encontrar puntos en común, ¿no? Y hay muchas cosas que pueden estar en puntos en común. Por ejemplo, cómo se mueve tu celular. A ver, eso puede ser un punto. Con sistemas de medición puedo saber que este celular en particular se metió quizá a una marca, digamos, a un retailer mexicano. Pero este celular también después va en el auto, en transporte público, y llega al retailer y está X minutos ahí. Y ahí puedo conectar los puntos, la visita digital con el GPS, digamos, o las redes de conexión públicas, y puedo identificar que este celular estuvo por ahí. ¿Dónde duerme este celular? ¿Dónde se va al gimnasio? ¿Dónde está metido ahora en la oficina? ¿A qué restaurante va? Te dejamos unas huellas que son gigantes. Ahí viene un tema de protección de datos, etcétera, que hay que pensar también. Ese es un tipo de conexión. Otro tipo de conexión, los datos que tenemos en común. La tarjeta de crédito, si yo pago digital con tarjeta de crédito y después la misma tarjeta de crédito paga algo en la tienda off, match número acá, misma persona. Entonces la persona digital compró acá, aquí compró otra cosa, y la base de datos de retailer debe saber que esta persona compró off y on. Igual creo que más del 95% de los negocios que tienen físico y digital no tienen unificado ese carrito de compras, por ahora. Yo creo que hay un montón de desafíos en eso, Nico, porque primero las bases de datos muchas veces ni siquiera están tan conectadas. Correcto. La base de marketing, la base de campaña es distinta a la base de clientes, la base de cobranza.
Ahora tenemos un trabajo como a nivel de base de datos de unificación, de no tener silos de datos, sino tener una sola base de datos con indicadores que sean permanentes. ¿Qué es un indicador permanente? Por ejemplo, el RFC es permanente, el número celular es muy permanente, la cookie no es permanente, la cookie que usamos para la medición. Entonces hay que buscar alternativas de datos que puedan ser ubicados tanto en ambientes on, distintas tiendas, y tanto en off. Como te decía, el email quizás también es más permanente. También, imagínate, redes sociales también. ¿Cómo puedo conectar? Pensamos en pymes, también me pide mucho en las clases, por ejemplo, oye, ¿cómo conecto justamente datos off con on? Quizás en el on tengo mi login ahí de Facebook, Twitter, el que sea, ¿no? Y digo, quiero seguir esta marca. Entonces quizás en mi tienda le puedo decir, oye, si tú nos sigues o demuestra que nos sigues, te damos un descuento especial cuando compre en tienda, el restaurante, la tienda chica, etcétera. Correcto. Y lo muestro, ¿no? O cuando está esa tarjetita ahí que evalúenos en Google, en Facebook, y le pones el review, también son indicadores que estuvo acá en mi tienda, pero también me está siguiendo en redes sociales. Y vas conectando puntos. El tema es conectar puntos, y ojalá que puedas saber que la misma persona te está viendo en tablet, en celular, te vio en la tele, te vio en la tienda, etcétera. Hay formas, insisto, no solamente para un gran corporativo, sino hasta una pyme. Yo trato de hacerlo, como te digo, para mi renta de casa, de que la persona que estuvo, le invito, oye, sígueme en redes sociales y trata te voy a dar un descuento, preséntame a alguien más, etcétera. Yo busco ocupación, ¿no? Como los aviones, busco ocupación, que haya mucha ocupación, y con eso el negocio es rentable. Pero trato de que la gente la sigo, tanto la gente que conocí físicamente, ¿okay? Y que ya usó la casa, como la gente que también después invite o amplifique el mensaje. Entonces, aplica para una pyme y aplica para una gran empresa, igualito. Y mencionaste algo, me quedé con una palabra antes, que hablabas de los datos personales, ¿no? Y quería preguntarte cómo crees tú si las marcas están realmente entendiendo la responsabilidad en la gestión ética de los datos personales, más allá de lo que dicta la ley. ¿Cómo ves el comportamiento de las empresas? Porque, no sé, para ponerte como un ejemplo, viene el dueño de la empresa y te dice, o le dice a la agencia, no, es que como tenemos este dato, entonces yo quiero saber si gastó 32 pesos, quiero que le llegue a las 2 de la mañana y que lo despierte con la oferta porque sé que... Y dices, no, espera, hasta acá se puede, hasta acá no se puede. ¿Cómo ves este manejo de los datos en forma ética por parte de las empresas grandes, medianas y pequeñas? Hay mucho desconocimiento todavía del derecho de privacidad y el derecho le llamamos opt-in, ¿okay? Y el derecho al opt-out. Y lo explico. El opt-in es decir, yo quiero recibir, Nico, informaciones de tu empresa. Y yo lo pongo así, está escrito, y queda un registro de que yo te acepté para que tú me mandes tus ofertas, tus comunicaciones o lo que me quieras mandar. Y siempre dentro del trade-off, como te decía hace un rato. O sea, yo acepto darte mi data personal, te comparto mi celular, mis redes sociales, porque voy a recibir algo y espero algo de ustedes, ¿no? De la empresa X. Por otro lado, también, si llega el momento que yo digo, ¿sabes qué? Ya me está llegando mucho, quiero salir, tengo el derecho al olvido, o que me borren, o que opt-out, a salirme. Creo que hay más conciencia, desde que tenemos unos 20 años trabajando en México, del tema de privacidad de datos personales. Pero hay cosas que también nos dan pánico, por ejemplo, cuando salieron el tema de gobierno que querían, que se terminó una base de datos de celulares vendiéndose, no me acuerdo, en un tianguis. De lectores, ¿no? De lectores, claro, en el tianguis. Imagínate tus datos en el tianguis, o que se fusilen una base de datos completa donde están tu dirección. O sea, todos tememos por la seguridad también. Entonces, no tenemos reglamentación como en otros lugares, como no sé, ley de California, Brasil tampoco más adelantado, Europa, ¿no? GDPR. Entonces, mucho llega del corporativo para decir, hay que respetar esto, porque si tú tienes datos de un español, por ejemplo, ¿no? Acá en México, GDPR tiene fuerza. Se aplica, claro. Te aplica porque es un español y eso tiene la ley de España. Entonces, si tú no la cumples acá, te podrían demandar, ¿no? Entonces, con eso llega un poco más de conciencia. Quizás las empresas grandes tienen más esa autorregulación. Claro, preocupados por el tema de que me pueden demandar. Las que son globales tienen mucha más preocupación. Las empresas locales todavía hacen explotación o uso de bases de datos. Oye, aquí está mi base, úsala, etcétera, sin mucha conciencia que realmente va a llegar un momento en que la gente va a pelear mucho más su privacidad.
Y aparte con la cantidad de mensajes que nos llegan, ¿sí? Aquí invito a cualquiera a revisar la cantidad de mensajes que nos están llegando al celular todos los días, mail, las comunicaciones, las ofertas. Lamentablemente cuesta ser alguien que brille, ¿no? En este mundo de exceso publicitario, exceso de comunicación. Entonces ahí está el otro desafío de los creativos, etcétera, entender bien las audiencias, qué están usando, para dónde me conecto con ellos, por dónde pasan para vía pública, qué les gusta leer, etcétera. Yo creo que hay un desafío importante, y el tema del uso, el abuso de los datos en mala forma, creo que va a marcar la diferencia entre empresas que van a quedar y empresas que no van a ser viables, porque simplemente o la ley los va a matar o los mismos usuarios con sus quejas lo van a terminar eliminando. Así que cuidado. Sí, con eso. o algo peor, que es la indiferencia, ¿no?, a tu marca. Incluso yo creo que hay gente que ni siquiera se molesta en desuscribirse o en quejarse o en reclamar, simplemente pasa desapercibido. Cuando te llegan 42 mails en una semana de una misma marca que no te interesa y lo único que haces es mandarla directamente a la basura. Se va como además, spam. la empresa está gastando dinero para poder llegar a ti. Totalmente. Y al quizás no segmentar, porque no es que, al no segmentar, y dice, no, le mando todo a todos, total, Claro. a ver si vendo más. A ver si cae uno. Sí, esto lo hemos escuchado muchas veces en muchas reuniones, a ver si chicle y pega, como decimos claro. acá en México. Al final termina siendo completamente irrelevante en la comunicación que estás haciendo llegar, ¿no? Totalmente. Voy a cambiar de tema casi drásticamente, ¿no? Pero estamos también ahora en la era del streaming y del gaming, ¿no? Que siempre veníamos diciendo que viene creciendo y que va a explotar, etcétera, etcétera. Y en realidad quizás no tiene una explosión como en su momento fue las redes sociales a través de Facebook o algo por el estilo, sino que es un mercado que crece día a día, que tiene su público, su segmento, y no necesariamente son chavitos o jóvenes, ¿no? Pero ¿cómo ves a las plataformas de streaming, a las plataformas de gaming, ¿sí?, en toda la cuestión de métricas, y si pudieran llegar eventualmente a ser quizás tan fuertes como un YouTube o un Netflix o no sé, lo que haya por ahí, ¿no? O Twitch, sí, ¿no? Mira, en Comscore hacemos unos estudios sobre el tema una vez por año. Este año vamos a hacer la 4ª versión. En la 3ª versión, para que tengas una idea, nos dio que más o menos 62% de los mexicanos internautas ya eran streamers. Streamer en pantalla de televisión, ¿no? O sea, más que streamer solamente en digital devices. Correcto. Con estos chicos como tablet o celulares, computadora. Y es un número bastante masivo, ¿eh? Es bastante masivo. O sea, hablamos como de 40 millones de personas, al menos, mayores de 18, que hacen streaming casi en forma diaria. Entonces, llegó más rápido, digamos, el medio que las marcas a eso. Todavía es un espacio donde hay mucho espacio publicitario, y ahí hay varias marcas interesadas en esto. Ya hablamos de ViX, están los Pluto, están el mismo YouTube, pues está TikTok, está Facebook, está Canela. Te voy a dar un montón de marcas, O sea, que están los medios como gratuitos, claro, de contenido que tienen publicidad, y luego también están las plataformas que pueden tener sus versiones gratuitas o de básico con publicidad, claro, o bien las versiones pagas, donde ahí el modelo de negocio ya cambia. Es otro. Que es el de suscripción. Incluso los híbridos, Nico. Por ejemplo, ahí Netflix tiene un plan de... que es, por ahí anda, sí, justamente. Y eso te llega un poquito de publicidad, tienes derecho a algunas cosas y otras no. Si pagas los 200, no sé cuántos pesos, ya tienes todo, etcétera. Entonces hay planes también al medio. ¿Qué ha pasado? En los estudios que hemos hecho, hemos visto que ya en México la cantidad de suscripciones por hogar, o digamos servicios por hogar, más o menos son 5 gratuitos y 5 pagados los que se están usando. Ok. 5 gratuitos. Wow. Y va subiendo más rápido los gratuitos. O sea, ¿qué va pasando? Quizás pasó en tu casa también. O sea, lo que pagábamos por cable, yo sigo pagando cable porque me sale más barato el paquete de cable que solamente internet, ¿eh? Entonces, el paquete de cable ya a veces, si empiezas a sumar muchos servicios, sale más caro todos los servicios que el mismo cable. Entonces, la gente que está pasando son como nómadas. Aquí llegó esta serie, me conecto, 2 meses termino la serie, me voy saltando, como chapulines, digamos, de streaming. Y hay otros que simplemente los mantienen todos, pero ya no quieren un sexto, un séptimo, un octavo ni un noveno, ¿no? Y hace su mezcla con servicios gratuitos que son bastante válidos. Digamos, challengers importantes a lo que partió un Netflix en la parte pagada y un YouTube, que es en la parte gratuita,
Creo que sí hay, porque hay segmento para todo. No sé, hay OTTs que son de contenidos, de solamente contenidos europeos, por ejemplo, ¿no? Hay que son solamente deportivos, hay solamente que les gustan las transmisiones de conciertos. Hay OTT que son solamente de gamers, ¿no? Como Twitch, que tienen también su transmisión en CTV. Entonces creo que hay sol para todos. Lo que pasa que un YouTube tiene de todas las temáticas había y por haber y tiene muchos años en funcionamiento. Por eso no implica que pueda haber un challenger, digamos, con contenidos que sean de segmento, como dijiste, VIX solamente en contenido en español, son los buenazos, los más grandes del mundo. Son opciones. Y también los mismos periódicos o no sé, Milenio, Multimedios tiene su canal de noticias, Art Fórmula tiene su canal de noticias también por ahí, Azteca también tiene canales por ahí. Todo, creo que si tienes el contenido, tú dijiste que era buenísimo, o sea, si soy bueno para crear contenido, bueno, después la distribución, si es por cable, por satélite, por internet, por OTT, da lo mismo. Lo que queremos las personas, nosotros, las casas, queremos contenido de calidad. Ok, ¿lo pago con publicidad o lo pago con dinero? Allá cada uno, ¿no? Pero hay espacio para todos. Y en gaming en particular, claro, todos conocen a Twitch, pero hay cosas, está YouTube Gaming también, que es un competidor gigante para Twitch, pero hay otras redes que están apareciendo como y las mismas plataformas de Xbox. Exacto, tiene sus cosas. De las consolas, pero también tienes los, Minecraft, Roblox, Fortnite, etcétera, etcétera, ¿no? Que finalmente son mundos paralelos, no sé ni cómo llamarlos, ¿no? Mundos paralelos donde se crean cosas, donde no es un juego que tiene un solo objetivo, sino que hay un montón de cosas que se hacen dentro de estos universos y se están creando. Gaming, ¿no? Y se crean, o sea, lo que me dice mi hijo tiene 12, va a cumplir 13 ahora. Crea cosas y crea mundos distintos y digo, y esto ya está fuera de lo que uno tiene cuadrado como un medio en particular. Entonces, pensando en eso, hay mundos que permiten crear mundos. Y nosotros que estamos, digamos, en los 50s ahí, quizás no está tan claro para nosotros, digamos. Pero para ellos es un mundo aparte. Y las marcas, algunos ya lo están entendiendo, se están metiendo a esos mundos a participar. Entonces, de nuevo, las marcas quieren seguir las audiencias. Y esas audiencias jóvenes están creando mundos, entonces las marcas van a querer estar dentro. Así que hay espacio para todos. Hay sol para todos, para segmentos, para nichos, para generales. Así que nada está contado. Vamos ya al final casi, ¿eh? Pero me gustaría saber, Iván, ¿qué consejo te hubiera gustado que te hayan dado, ¿sí? Cuando comenzaste en todo el mundo digital? Y que lo tuviste que aprender a los piedrazos, ¿no? Sí, yo creo que en la vida profesional, primero, bueno, he contado que primero, antes de digital, en el mundo universitario, me ha encantado que me hubieran dado más técnicas de negociación y ventas, ¿no? Que lo aprendí y creo que ya lo hacemos bastante bien. Tú y yo creo que igual hemos estado como en el mundo comercial, pero si hubieran dado más herramientas en la universidad y incluso en la MBA, que técnicas de negociación o cómo llevar momentos difíciles de negociación, me hubiera ayudado mucho más y yo lo aprendí, como digo, en el día a día, ¿no? Creo que hubiera sido muy útil tanto para compartir ideas, tanto como para mostrar proyectos, para comunicar mejor, etcétera, etcétera. Lo he aprendido más en el camino. Creo que eso lo hubiera agradecido mucho. Y en el mundo digital creo que me hubiera servido mucho en su momento ser capaz de pronosticar mejor el crecimiento. Porque es verdad que cuando éramos estos 5 gatitos conversando en IAB Conecta para 100 personas, para dónde iba el mercado, que ojalá nos pudieran invertir un peso en digital, 99% offline y un peso en digital, no haber sido bastante previsor, ¿no? de lo que iba, cómo digital iba a ser como el punto de conexión con todos los medios y la forma de distribución de todos los medios. Porque quizá le hubiéramos tomado mucho más peso a lo que pasa hoy. Imagínate, entonces creo que fuimos mucha gente, precursores de lo que pasó acá, una base que aprendió a golpe, una base que tuvo que hacerse un espacio para lo que hoy día es el medio que genera 60% de la inversión publicitaria. Entonces, quizás pudimos ser
mucho más conscientes de lo que estábamos creando. Así que, y creo que hicimos un trabajo bien bonito, con el tema educativo. Tú estabas también dando clases siempre con IAB, en distintas universidades, dando charlas, etcétera. Y ahora ya es algo normal, o sea, etcétera. Pero creo que es una base que quedó en la industria y por ahí todavía se agradece que mucha gente, oye, profe, me hiciste clase en tal cosa, es perfecto, y ahora estoy director en tal cosa. Se agradece, es bonito, pero quizás no teníamos idea de lo que estamos creando. Correcto, sí. ¿Y cuál fue el mejor consejo que te dieron y que hoy le darías a otros? Consejos. Bueno, consejos he tenido varios, pero te voy a dar un consejo más de vida, más que un consejo digital. Un consejo de vida que me dio. A mí no, a la audiencia. Sí, sí. A todos, porque también, capaz que te sirva. Bueno, que nosotros estamos un poco más pasados realmente, ¿no? Pero consejos de vida, para pacientes más jóvenes, ¿no? Para más jóvenes sería... Que te dieron y que darías. El que me dieron fue cuando no sabía qué tomar, especialmente a nivel de carrera, un amigo, Ramiro, en Chile, que si un día me escuchan esto, se lo agradezco. Le dije, oye, tomo la opción de Perú, ¿no? Estoy en Chile tranquilo, no me molesta a nadie, me va bien, estoy con mis papás, con mi hermano, la polola ya, la novia, ¿no? Todo allá. Y me dijo, oye, mira, aquí estás, 25, 26 años. Ponte una línea en 5 años más. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres estar? Ya empecé a pensar, le conté, ya, ahora en 10 años. Después, trata de escribirlo, me dijo, ya quiero ser 10 años, ve, y esto a los 50. Me dijo, después ya, quién sabe, Dios nos da la oportunidad de vivir o no. Perfecto, ya. Ya llegué a los 50 casi. Así que, y hice como un plan, ¿no? Que no lo había pensado en ese tiempo. En ese tiempo uno andaba como loco, tratando, querés comerte el mundo, ¿no? Como siempre, ¿no? Pero me puso los pies en la tierra y dije, oye, bueno, en cualquier caso, la flexibilidad de la vida, si quieres hacer un cambio y vas a Perú y no te gusta, te devuelves, ¿no? Es una decisión no tan irreversible, ¿no? Entonces, ya dije, perfecto. Y cuando me llegó la oportunidad de México, la misma opinión. ¿Qué puede pasar? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? Perfecto. Ya, obviamente, ya con pareja y todo un poco más asentado, más en mis 30. Y lo mismo, y hice el mismo plan. Hacer el plan me quitó mucho dolor de cabeza. Y me quitó mucha ansiedad de qué viene mañana, qué quiero hacer. Y me ha llevado a tomar la vida con mucha tranquilidad, pensando que no es una carrera por el dinero, es una carrera por tratar de ser feliz y hacer feliz a los que están más cerca y ayudar a la gente, no siempre es un tema que tiene que ser ayuda con darle un cheque, ¿no? Toma, gástalo, sino también no dar pescado, muchas veces enseñar a pescar, ¿no? Que ha sido los equipos que me ha tocado formar o gente que me ha tocado, digamos, en clases o clientes que inclusivamente, o potenciales clientes que nunca han sido clientes, pero me han dado la oportunidad de decir, ¿qué opinas dentro de lo que llevo trabajando y aprendido? Y para algunas personas le he dado algún consejo y quizás después de 5 años me dicen, oye, me funcionó. Y creo que eso es súper válido. Entonces, hacer esa planificación hacia adelante de cómo me veo, cómo me quiero ver, creo que es el mejor consejo que me dieron y creo que lo pude llevar a práctica con un porcentaje, digamos, para arriba y para abajo dentro de lo que se mueve la vida, pero me ha hecho quitar un montón de ansiedad, digamos, de lo que va a pasar hacia adelante. Así que a los jóvenes y los no tan jóvenes creo que planificar hacia adelante te ayuda mucho. ¿Qué planes tenés para tu futuro? Bien, buena pregunta. Creo que es la última, ¿eh? Sí. Oye, imagínate que como cerca de los 50, en septiembre, ahí cuando me quieran regalar algo, con gusto. Yo voy en agosto, ¿eh? Agosto, primero. Sí, te llega primero. También con los 50. Imagínate que lo primero, las ambiciones cambian, ¿eh? Entonces depende cómo están los 20, los 30, los 40, los 50. Yo amo la tranquilidad. Ahora, amo tranquilidad. En cosas otros consejos también que se mezclan con esto. Mis hijos tienen 13, 14, ¿no? Por ahí, 12, 13, 14. Amo tener la oportunidad de decir en la empresa, aguántame tantito, me voy un mes. Ok. Y los trato de aprovechar porque cuando estaba en los 35, 40, tuve a mi hijo y a mi hija, y me fui a trabajar el día siguiente. Y perdí mucha etapa de crecimiento, ¿eh?
de su crecimiento. Entonces ahora lo estoy tratando de recuperar desde hace unos años y me doy ese mes casi, entre comillas, sagrado dentro de lo que se puede, ¿no? Vengo llegando un viaje largo y trato de que aprendan, desafiarlos ellos de que estamos en Turquía, por ejemplo, no hablan inglés, etcétera. Tienes que entender cómo ir al baño como sea, hermano. Tú te arreglas, hazle mímica como sea y tienes que ir al baño. Y ese desafío mental también creo que es bonito para ellos y creo que les transmito a mis hijos también la amplitud de la mente para eso. Entonces, dentro de mis planes, seguir con eso, aprovecharlo hasta que cuando me digan, papá, no jodas, quiero ir con mi novia, y tú haz tu otra cosa, ya tendré que tener el club de dominó, de golf, alguna cosa distinta, ¿no? Pero por el momento estoy tratando, mi plan es que tratar de aprovecharlo estos años que puedan decir todavía, y me pueda subir con ellos a juegos de Disney o a Six Flags o lo que sea, aprovechar bien. Es el plan 1. Me ha gustado mucho el negocio del tema de Airbnb. También trata a mi esposa porque es verdad que es un tema distinto, ¿eh? Que lo que he hecho en mi vida. Correcto. En el tema digital. Aprovecho las cosas que he aprendido, obviamente, en la vida para aplicarlo al negocio y gracias a Dios nos ha ido bastante bonito, ¿eh? Bastante bien. Pero preocuparse, hablar con un montón de gente que tiene sueños, que es su vacación, de su semana que tiene, y me dice quiero pasarlo bien y cómo trato de ayudarle para que lo pase bien, para que esa persona después sea un referral para otro. Creo que también ha sido súper bonito en estos 4 años que llegamos con esto, ¿eh? También. Sí, y además hacer algo que es completamente distinto, diametralmente opuesto a lo que venimos haciendo en los últimos 20 años, también nos pone los pies sobre la tierra. Totalmente. A desafiarnos a aprender cosas nuevas, ¿sí? Y decir, no, güey, o sea, güey, tú de este negocio no sabes nada. ¿No? Y vas a tener que empezar, o sea, ya sea que sea un Airbnb o una tienda física, como en el caso familiar con mi esposa, o si mañana te quieres poner a producir merchandising, o lo que quieras hacer, ¿no? Me parece que uno siempre tiene esa oportunidad de no solamente de hacer cosas nuevas, con todo el background que uno trae, que es mucho, ¿sí? Pero también tener que a fuerzas, ¿sí? Aplicar ese momento de humildad de decir, wow, es un negocio diferente, es una actividad diferente, de esto no sé nada y tengo que empezar a aprenderlo como tuve que aprender de digital hace 20 años mientras estaba formando. Pero bueno, vamos llegando al final de esta, creo que hermosa conversación que hemos tenido. A mí me encantó. No sé si quieres agregar algo más, quieres mirar a la cámara también, para que la audiencia también se lleve algunos mensajes de tu parte. Sí, bueno, varias cosas. No, feliz conversar contigo. Técnicamente nos conocemos mucho, así que sí, es un agrado. Así que de tantos años trabajando juntos. Mutuo. No, imagínate, desde que teníamos pelo negro y más pelo hasta ahora, imagínate cuánta gente ha pasado, conocidos, amigos, gente que se ha ido, también. Gente que se ha ido, porque también hay que tener conciencia que amigos de la industria que ya no están. Imagínate, en ese nivel estamos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Primero agradecido, digamos, también con ustedes chicos, por supuesto que están acá, de hacer lo posible. La conversación muy amena. Yo lo que puedo tratar de contar es que desde mi perspectiva, desde como casi, digamos, un niño granjero allá en el campo hasta ahora, para mí ha sido un viaje fascinante, ¿no? Aprendí, digo, con mucha humildad te lo digo, porque técnicamente he tratado de ser humilde dentro de lo que me lo ha permitido Dios, ¿no? Y la familia, y tratar de que mis hijos también tengan ese tono de no ser arribista nunca. Seguir tratando de que alguien me vea en la calle o en un evento y conversarle, sea el director general, el vicepresidente, lo que sea, o sea el nuevo. Yo feliz que la gente se acerque, la gente me conecte en LinkedIn, que la gente me pregunte cómo son las cosas o cómo que pienso, yo feliz dando opiniones. Y a pesar de que, bueno, por un lado, quizás suena bastante rimbombante el tema de vicepresidente de Latinoamérica de Comscore, suena como, está bonito, pero es verdad que la conexión con las personas, amo México, creo que el excelente país, y estamos de acuerdo ambos como extranjeros que vivimos acá y tenemos algo de, en mi caso chilengo le digo, ¿no? Como Chile con chilango, ¿no? Chilengo es una tremenda oportunidad en mi vida. Mis hijos hablan mexicano como el burro de seca, hablan divertidísimo, y eso todo unido ha generado esta persona que tú preguntaste quiénes iban. Como por último te puedo decir que
feliz que la gente, bueno, que después de esto que quiera conocer más, contactarme, que la gente me quiera preguntar algo, que pregunte con la misma tranquilidad de siempre y las puertas abiertas. Y también aprovechar de que esa misma sencillez me ha tenido que llevarla también incluso también te digo, hasta al negocio de Airbnb. ¿Eh? Cuando estoy por allá porque me quedo en una casa y alguien me dice, oye, no funciona la caldera, tal cosa, entonces voy allá con mi herramienta y ahí está el vicepresidente de Comscore arreglando la caldera sí. O encendiendo la cuestión. Todo nos ha pasado. Claro, sí. Y entretenido, entonces... Y la gente no tiene que saber que este es el VP de Comscore, ¿no? Y es muy bonito y la gente te habla de sus sueños, sus cosas y sigues aprendiendo. Así que otro consejo, y con esto lo termino, es que atrévanse también a hacer algo distinto a lo que hacen siempre. Yo creo que también, para nosotros con mi esposa, con Susi, aprender el negocio lo aprendimos por la pandemia, porque queríamos hacer algo con la casa que compramos para escapar un poco de la pandemia, y terminó siendo negocio, mira, cómo son las cosas. Atrévanse a hacer algo nuevo, siga los sueños y quizá encuentra algo que te mueve y que te gusta y con eso puedes ser también feliz. Y ahora convivo con las dos cosas y súper contento de eso. Así que siga los sueños también. Nos quedó pendiente hablar de fútbol, pero lo vamos a dejar para la próxima. Yo prefiero que no. Gracias, Iván. Hermano. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Iván, por recibirnos en tu oficina. Soy Nico Maslo. Esto es De Historias a Éxito. Y nos escuchamos en el próximo episodio con más historias que inspiran, que retan y que transforman a cada uno de nosotros. Hasta la próxima.